Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 6ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenida Betty, Héctor, buenas noches a los dos. Buenas noches. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad muy contentos, Juan, episodio número 73. 73 además, ya. Sí, ya 73 y de esta 6ª temporada. Y el día de hoy traemos un temazo. Como ustedes saben, hablamos de todo esto, un foro súper plural, Grow Together MX. Y el día de hoy queremos conectar con esos papás y con esos que piensan ser papás o con esas personas que de pronto quieren explorar un poco este tema de cómo enamorar a nuestros hijos con la lectura, historias que transforman vida. Y el día de hoy, pues, tenemos a nuestra querida Betty Soto, que nos acompaña, ahorita la vamos a presentar. Y bueno, la realidad es que bien contentos, Juan, por arrancar este episodio número 73. Sí, padrísimo. Bienvenida nuevamente, Betty. Muy contentos de estar acá, como dice Héctor, en este episodio número 73. Y por qué no, también invitar a aquellos que quieren empezar a leer, que no han desarrollado ese hábito y cómo también enamorarnos nosotros ya, quizá como adultos o adolescentes o adultos de la lectura, ¿no? Eso que también es padre. Nunca hay un mejor momento que hoy, ¿no? Y pues para no ir, ahora sí que para todos aquellos que no conocen a Betty, Héctor, ¿por qué no nos ayudas a presentarla? Claro que sí, pues el día de hoy nos acompaña Betty Soto, ella es psicóloga de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene una historia de vida bien interesante porque ha venido empujando una batalla que tiene que ver con abrir espacios y foros para que la gente pueda tener esta cercanía a la lectura a través de bibliotecas infantiles en donde se da esta oportunidad de poder invitar a padres y a hijos y a estudiantes a poder convivir en este ambiente donde las historias son un consumo de todos los días y en donde estas historias pues preparan a los niños para la vida, preparan a los padres para conectar con sus hijos de diferentes formas. Y bueno, ahorita Betty ya nos platicará cuántos años tiene esta biblioteca infantil, cómo nació el proyecto y de qué manera se ha estructurado esta parte de contar cuentos, pero que conectan con una serie de impactos, no solamente para las personas que consumen estos contenidos, sino también para la sociedad en su conjunto. Tuve la fortuna de que fuera mi Miss en la universidad, ¿no? Ahí con Betty pudimos aprender juntos también en temas de cátedra de psicología. Y bueno, el día de hoy, pues, compartiendo estas historias con Betty. Bienvenida, Betty, qué gusto estar acá contigo. No, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. He visto algunos de sus programas y la verdad es muy interesante. Y bueno, antes de entrar aquí a cuadro le decía a Héctor, yo decía, bueno, ¿cuándo me invitarán? Entonces estoy muy contenta porque, bueno, admiro lo que están haciendo y pues bueno, no, para mí es un placer de verdad compartir esta noche con ustedes y bueno, y con sus seguidores y seguidoras. Padrísimo, Betty. Pues nosotros también igual de contentos. Yo viví en Querétaro también algún tiempo y recuerdo algunos, en Querétaro hay mucha cultura, ¿no? En general, y recuerdo algunos lugares donde cuando mis hijos eran más pequeños los llevábamos justo a algunos espacios que había en bibliotecas para niños, justo, ¿no? Y había desde los cuentacuentos hasta, pues mis hijos, además de que jugaban, pues les empezó a gustar la lectura y la verdad es que hoy los dos creo que leen más que yo, entonces eso está padrísimo, porque pues leyendo lo que sea, uno aprende cosas diferentes, ¿no? Y justo como para ir empezando, Betty, y abriendo la conversación, ¿por qué crees tú que es importante, qué te ha hecho tu experiencia de que los seres humanos conectemos con la lectura? Bueno, antes, si me lo permiten, a mí como que me gusta iniciar mis charlas siempre leyendo algo, compartiendo algo. Entonces, antes de contestarte esa pregunta, Adelante. me gustaría leer algo y también Padrísimo. decirte en relación a lo que ha pasado con nosotros y con nuestros hijos, pues es que también nosotros no teníamos de pronto tantos libros o tantas bibliotecas de pronto, ¿no? De eso no quiero decir que haya muchas más, pero se han abierto cada vez más espacio.
Y bueno, también hemos nosotros impulsado a que a nuestros hijos visiten también esos espacios. Bueno, pero para comenzar y para ir calentando motores, les voy a compartir un texto de este libro que se titula Tinque Tinque. Son poemas escritos por Elsa Boreman y es de editorial Alfaguara. Y bueno, son poemas que hablan de lo cotidiano, de animales, de lo que nos rodea. Y pues bueno, ya que es de noche y que esto a veces nos llega a pasar, les voy a leer este poema que escribió sobre la escuela de Zoila Mosquito. Y dice así: tomadito de mi mano, vengan a ver que yo lo invito. Instalada en un pantano, la escuela de los mosquitos. Soy la mosquito maestra, directora de la escuela, a sus alumnos demuestra las lecciones mientras vuela. Enseña paso a paso, con paciencia de locura, la historia del pinchazo y su hermana picadura. Trae mapas, dicta nombres, señala con un puntero en qué lugares del hombre tiene que hacer agujeros. Cara, cuello, brazos, pierna, repite con alma y vida, picar a la piel más tierna, bien perfumada y dormida. No se acerquen cuando fume el señor verde espiral, mientras su traje consume, solo quiere hacerles mal. Cuando vayan a atacar, miren muy bien el sendero, cuidadito con chocar contra cualquier mosquitero. De pronto, la oye gritar a un alumno mucho reta por haber ido a jugar donde vive una palmeta. La clase de canto empieza a zumbar por la noche en cada pieza. ¿Qué concierto van a dar? Solo las nenas mosquitos, es una ley de su raza, despacito, despacito, zumbando salen de casa. Se meten por las ventanas, postigos y cerraduras. Me levanto a la mañana, ay, 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 qué picaduras. De noche vienen, los ve con trajecitos rayados, pero llueve de té y se caen desmayados, ¿no? Bueno, esta es Qué bonito. la maestra Zoila Qué Mosquito. divertido. Y un poco de eso se trata, Juan, de hacerlo divertido. Es solamente compartir. Yo lo único que estoy haciendo es prestarle mi voz al texto. Todos estamos leyendo en este momento a partir de escuchar la historia, ¿no? Yo lo único que hice fue prestarle mi voz y así es como lo podemos hacer, ¿no? Irnos acercando a la lectura de una manera muy natural, de una manera muy espontánea. Y tú me preguntabas que, bueno, ¿por qué será importante conectar con la lectura? Pues generalmente cuando nos preguntan, ¿es importante leer? Todo el mundo decimos que sí, ¿no? Porque pues como que suena de que hay que saber y que sí, que De caché además, ¿no? Exacto, ¿no? O cuántos libros lees o qué estás leyendo. Pero cada vez más, yo trabajo principalmente con niños en primera infancia, ¿no? Con niños desde recién nacidos hasta 6 años, es como digamos mi fuerte. Y cada vez más sabemos acerca del desarrollo y las implicaciones que tiene lo que hagamos o dejemos de hacer en la primera infancia, ¿sí? Entonces, yo tengo una gran maestra que se llama Eva Hanovitz y ella dice, llenemos a nuestros niños de posibilidades, ¿no? O sea, ¿de qué los vamos llenando? ¿De qué los acercamos? Y uno de ellos es la palabra, ¿no? Y la palabra, desde el oral hasta, bueno, a la parte de lo que es escrito. Entonces, partamos desde, como te decía, se dice que en los primeros textos con los que tenemos contacto no tienen páginas, ¿no? El primer texto con el que tenemos contacto es la voz de nuestra madre, la voz de nuestros padres, y son esta literatura que la encontramos en los cantos, en las nanas, en los arrullos, y que, bueno, al provenir también de una cultura, de una gran tradición oral, pues desde que nacemos estamos en contacto con las palabras. Desde antes de nacer, por ejemplo, ya nos nombran, ¿no? Bueno, antes era un poco adivinar si era niño o niña, pero ahora con la tecnología podemos saber ya si va a ser un niño o una niña y podemos poner nombre, ¿no? Y desde ahí empezamos a nombrarnos y, bueno, en el transcurso de nuestra vida y cuando morimos también, ¿no? Morimos y si nos recuerdan nos siguen nombrando. Entonces, de ahí la importancia de las palabras. Sí, muy interesante lo que comentas porque es cierto, o sea, la lectura es, o sea, o las páginas son un medio, ¿no? Pero al final, desde que estamos en el vientre materno o ya, digamos, siendo ya unos seres ya fuera del vientre materno, pues hay expresiones, escuchamos, vemos, imitamos inclusive, ¿no? Entonces, si nos leían el cuento en la noche, pues a lo mejor lo que nos invita es, pues voy a leer antes de dormirme, ¿no? O si me leían un cuento antes de hacer cierta cosa o en el camino a algún lugar,
pues también sucedía, ¿no? Y después que se empezaron con los audiolibros, pues también, ¿verdad? Yo digo que es medio trampa, pero pues no es cierto, tienes razón, o sea, es al final una forma diferente de leer usando la tecnología y la verdad es que suena muy interesante que no necesariamente nos enamoramos de leer teniendo el libro en la mano, sino a través de esas historias, de esos cuentos, de esas cosas que alguien nos platicó, nos contó, ¿no, Héctor? Sí, así es, y me gusta cómo nos lo dice Betty, es como este contacto con la palabra que además nos diferencia del resto de las especies y le da un sentido a la realidad, o nos permite interpretarla, identificarla e inclusive emitir juicios e interactuar con ella, y esta parte súper poderosa. Y creo que también con el paso del tiempo ha venido evolucionando la relación con los libros. O sea, yo me quedo pensando un poco antes de que llegara cualquier tipo de tecnología, déjame decirlo así, electrónica, pues lo único que había era los libros, ¿no? Esa era la interacción y las grandes obras se escribieron en momentos en donde no había tanta distracción de medios, y el día de hoy no significa que no estén, sino que simple y sencillamente, pues, digamos, épocas prolíficas de escritura se han dado a lo largo de toda la historia de los seres humanos. Y con esto pues ha venido evolucionando, de pronto se regresa a los básicos, mucha gente está retornando a los libros, las historias son de todos los días, y por ahí me va la siguiente pregunta, Betty, porque en algún momento me decía mi esposa, Sarita, me decía, oye, hay que llevar al niño a una clase de lectura, así me decía. Y yo, tiene 5 meses, ¿cómo que clase de lectura? ¿De qué me hablas? Pues espérate, o sea, hasta los 6 años va a leer, ¿qué vamos a hacer ahorita una clase de lectura? No, mira, pues es interacción con los libros, que le vaya agarrando el gusto, tal. Y justo es eso, ¿no, Betty? ¿Cómo enamoramos a nuestros hijos a la lectura? ¿Cómo los enamoramos de los libros y los ayudamos a conectar con estas posibilidades? Sí, mira, yo creo que, bueno, dos cosas. La primera es que, bueno, antes de los libros igual estaban otra vez, ¿no? Las historias contadas, los juglares, los cronistas del pueblo y, bueno, cómo se fueron construyendo las historias. Y, de hecho, los cuentos parten de la tradición oral, ¿no? Y, bueno, después se llevan a la escritura. Yo creo que eso es importante como recuperarlo. Y la otra de por qué leer bueno, empezar como desde muy chiquititos. Digo, nosotros trabajamos con bebés desde 3 meses, ¿no? Y, bueno, y de hecho se dice que hay que empezar a leer desde antes de la cuna, empezar a leer desde el vientre. Y esto se lo debemos también a que cada vez conocemos más sobre el desarrollo de los niños. Antes se decía, bueno, los niños nacen en blanco, ¿no? Es como esta tabula rasa, nacen en blanco y entonces al momento en que entran en contacto con otros es cuando se empiezan a apropiar del mundo. Y no es cierto. Ahora sabemos que los niños, desde que nacen con ciertas capacidades que les permiten interactuar con el mundo, ¿no? Nacen con la capacidad de recibir información, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Empiezan a recibir, ¿no? La información que les llega del exterior. De hecho, hay algunos sentidos con los que nacemos más desarrollados que nos permiten estas primeras interacciones. El sentido del olfato, ¿no? Como mamíferos que somos, reconocemos a nuestra madre por su olor, el olor de la leche, y también el sentido del oído, ¿no? A partir de la semana 20, en el vientre de los bebés empiezan a escuchar. Y el sonido que escuchan constantemente y que identifican cuando nacen es el latido del corazón de su mamá, ¿sí? No es de gratis que cuando un bebé está llorando y lo cargamos y lo colocamos de este lado, se tranquiliza. ¿Por qué? Porque además hay un sonido que está ahí, que reconoce y que lo acompañó durante pues los 9 meses que estuvo en el vientre. Y pues bueno, decir la importancia de conocer sobre el desarrollo, ¿no? Les decía, los bebés nacen con estas capacidades de recibir información y de transmitir información. Transmiten información a través del llanto y de la sonrisa, ¿no? Las primeras sonrisas son como sonrisas reflejas, porque hasta dormiditos se ríen y después muy pronto empiezan a hacer sonrisas sociales. Empiezan a reírse de pronto cuando empiezan que alguien les está hablando y dicen, ay, mira, se está riendo conmigo, me está contestando, y pues bueno, más bien está escuchando esa cadencia de las palabras, no es que les esté dando sentido como tal o significado como se los damos los adultos, pero empieza a encontrar en eso que les decimos un ritmo, porque
tendemos a hablarles de manera diferente a los más chiquitos, ¿no? Cambiamos nuestra entonación, no les hablamos con frases muy largas o complejas, casi todo lo que les decimos está muy relacionado con el aquí y el ahora, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, y también nacen con esta capacidad para actuar, ¿no? Que está relacionada con los reflejos. Nacemos con un montón de reflejos que realmente son conductas que desaprendemos, bueno, se quitan y después tenemos que aprender. Por ejemplo, nacemos con el reflejo de caminar, ¿no? Un bebé se le puede poner, y sostenido, por supuesto, y puede hacer este movimiento, el de reptación, el de natación, etcétera, y bueno, son conductas que desaparecen y después tenemos que aprender. Bueno, se dice que una teoría es que nacemos con todos estos reflejos porque tienen que ver con nuestra evolución como especie, ¿no? Nos pasamos del agua a estar en dos puntos. Entonces, bueno, nacemos con un montón de cosas que antes no conocíamos. Entonces, a partir de este conocimiento me parece que hay una gran responsabilidad de entonces hacer cosas para que llenemos otra vez de posibilidades a nuestros niños, porque no, de pronto durante mucho tiempo es, bueno, hasta que vayan al preescolar, ¿no? Ahí les enseñarán. Entonces, son muchos años. Y actualmente, desde las políticas públicas y hay discusiones a nivel económico de que cuando se empieza a trabajar con los más chiquitos, no solamente les va mejor en algunas áreas como en la escuela, sino también podemos evitar ciertos retrasos y hay un premio Nobel de Economía decía que lo que se haga o se deje hacer en la primera infancia sí tiene un impacto a nivel económico, ¿no? Porque a veces lo que se tiene que hacer es crear programas para un poco llenar esos huecos que no se trabajaron desde la primera infancia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder acercar, y eso, considerar que no nacemos en blanco, que nacemos con un montón de capacidades y que como adultos tenemos que ser responsables de eso y quitarnos esta idea que los niños nacen en blanco, que los niños no, hasta que empiezan a hablar, en siglos anteriores los niños eran considerados como personas hasta que empezaban a hablar. Antes de eso eran considerados como animales, ¿no? En la Edad Media, los hijos de las personas que tenían dinero eran mandados con cuidadores, con preceptores, hasta que empezaban a hablar o empezaban a caminar, ya eran llevados con sus padres porque hasta entonces eran considerados como personas. Entonces creo que también tenemos que ir viendo y reflexionando sobre el concepto que tenemos de infancia, ¿no? Si para mí ser niño significa que es al que tengo que cuidar, al que le tengo que enseñar todo porque no sabe, pues así los vamos a tratar. Pero si por el contrario yo pienso que es un niño que nace con capacidades, que lo que tengo que es ofrecerle oportunidades, pues mi relación con él va a ser diferente. Y de ahí que entonces pues los podamos acercar a la lectura, y a otras actividades, tampoco saturarlos, porque también creo que hemos llegado a un extremo que les damos clases de 20,000 cosas y dejas de ser niño, ¿no? Dejas de disfrutar tu infancia. Pero la lectura es algo que se puede hacer desde casa, ¿no? Durante mucho tiempo solamente se pensaba que eso era una actividad para la escuela y sabemos que los vínculos que se establecen desde la familia de una manera amorosa, respetuosa, en donde compartimos la palabra y este primer contacto con la cultura escrita se da así, cuando los niños entran a la escuela, pues ese vínculo va a permanecer, ¿no? Independientemente del método que se utilice en la escuela. Bueno, no sé si hacer tu pregunta, porque luego me emociono y empiezo a hablar de más cosas. No, pero sí, por supuesto, Betty, porque al final, como nos decías, ya en el momento en el que podemos entender cómo se va generando este proceso de desarrollo, pues esas teorías han venido evolucionando, ya no es esa sola tabula rasa que nos decías, y el tema es que no es ni siquiera solo una creencia, o sea, tiene cosas que de manera muy tangible se pueden observar en el proceso. Como lo decíamos al principio, pues mi hijo empezó a ir contigo cuando tenía así tal cual, unos meses de nacido, y ahorita Sandy tiene 10 años, pero pues empezamos a ver desarrollo del lenguaje, pues desde, ¿qué te gusta? Poquito antes del año ya empezaba a estructurar algunas palabras que pues quienes saben de este tipo de cosas del lenguaje nos decían, oye, y va adelantado porque palabras como esta o este tipo de estructura generalmente se dan a los 18 o se dan a los 24 meses, y empezamos a ver eso. Y yo me acuerdo mucho de un evento, a ver si ahí Javier Natale me escucha, un amigo que
me acompañó Santi a dejarlo al aeropuerto aquí en Monterrey. Santi tenía pues, 5 años en ese momento y de pronto una travesura le hizo Javier y Santi se asustó y dice, te espanté. Y mi hijo a esa edad, a 5 años, le dice, no, solo me tomaste por sorpresa. Frases de ese tipo, o sea, yo lo he visto desde que tengo recuerdos en la interacción con Santiago, ¿no? Y hoy a sus 10 años lo ves con un lenguaje súper elocuente, se expresa con una interacción impresionante y el día de hoy ha evolucionado también la forma en cómo interactúa con esa curiosidad que le despertaron los libros, porque ya no solamente a través de los libros, pues con todo el acceso a tecnología que tiene, tutoriales, investigaciones, se mete a leer artículos y hay un sinfín de cosas que de pronto me dice, oye papá, ¿ya supiste lo que está pasando con Rusia y no sé qué? Y, ay, ¿tú qué onda? Y empieza a darte explicaciones de cosas que pues no es común en un niño de su edad, ¿no? Entonces son como temas, o mi punto es tangible el impacto que tiene cuando empiezas a estimular con la lectura desde edades tempranas. Ese es mi punto. No sé, Juan, ahí o Betty, si quieras ahondar un poco. Sí, mira, bueno, yo quisiera contarles un poco cómo empiezo en esto. Realmente, yo soy psicóloga educativa y yo me empiezo a meter en cuestiones de literatura infantil con mi hijo. Yo fui en una ocasión a un encuentro de maestros, lo organizaba la universidad. Y entonces una de las invitadas es mi gran maestra en esto de la literatura, pero también creo que de vida, que se llama Eva Hanovitz. Y entonces Santiago tenía 3 meses de nacido, y entonces yo salí para darle de comer, mi mamá me acompañaba. Entonces estaba yo en el pasillo dándole de comer a mi bebé, y salió Eva de su taller, ¿no? Y entonces es muy amorosa, entonces se acerca y me dice, ay, tu bebé, qué lindo. Empezamos a platicar y me dice, ay, yo tengo un taller para bebés en la Ciudad de México. Y entonces yo me quedé, un taller para bebés. Les estoy hablando de esto hace 20 años. Y yo, un taller para bebés, ¿qué es eso, no? De lectura, pues si los bebés no leen, ¿no? Entonces me quedé con eso y dije, bueno, pues voy a ir a ver. Entonces estos talleres eran en la librería del Fondo de Cultura Económica que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo. Entonces agarré a mi chamaco, mi mochila, camión de las 6 de la mañana, porque el taller empezaba a las 10 de la mañana, más o menos para calcularle y llegar. Mis papás me esperaban en la central de la Ciudad de México para acompañar. Bueno, la primera sesión me enamoré de lo que sucedió, ¿no? Y entonces empecé a ir cada 8 días. y Eva me decía después de un par de meses, estás loca, o sea, ¿cómo que te vienes desde Querétaro hasta acá? Yo ya me anima a hacerlo acá en Querétaro. Entonces yo lo que decía es que esto que me está pasando a mí con mi bebé, quisiera que más mamás lo disfrutaran, ¿no? Porque de pronto no nos damos el tiempo para estar con nuestros hijos. Y solamente era, 5 minutitos, 10 minutitos en la que mamá, papá, te conectas con tu hijo, le dedicas ese tiempo y entonces de pronto pareciera ser que el tiempo se detiene. Y bueno, hay mucho que se ha escrito ya y hablado y documentado en relación a la lectura con los más pequeños. Y hay algo que me gusta muchísimo de 2 autoras que respeto mucho, investigadoras. Una de ellas es Michelle Petit, que tiene una frase que dice que para transmitir amor por la lectura y en particular por la literatura es necesario haberla experimentado. No podemos transmitir amor por algo que no hemos experimentado. Yo no podía haber transmitido el amor con la lectura por mi hijo si no lo hubiera experimentado y descubierto con ella. Yo me descubrí como lectora con él, ¿no? Y además como lectora de literatura infantil. Y la otra es que es Yolanda Reyes, que ella dice que de pronto se piensa que se lee con los más pequeños como para hacerlos niños superdotados, ¿no? Y niños súper inteligentes. Dice, no, es simplemente el derecho a la palabra, ¿no? El hecho de que leamos con nuestros niños es ofrecerles esta posibilidad de la palabra, que en muchas ocasiones ya como adultos ni siquiera tenemos los recursos para argumentar algo, ¿no? Entonces es el derecho a la palabra de poder pensar, de poder decidir, de poder tener esto, ¿no? Estos argumentos para, desde poder, lo que firmas, ¿no? Hasta poder defenderte. Entonces creo que es eso, creo que lo que les damos a nuestros niños es esto, el derecho a la palabra. Sí, completamente. Y ese derecho les abre las posibilidades, un montón de cosas. Pues nos platica Santi, tú Santi, ya en medicina, 20 años después, pues la carrera a la que va a entrar no es una carrera sencilla. El nivel de documentación y de entendimiento de toda esa complejidad anatómica
y de procesos, pues requiere un background interesante de entendimiento de la realidad. No sé, Juan, ¿cómo ves? Está súper padre cómo vamos conectando con el desarrollo y la importancia de la lectura. Sí, está bien interesante porque, digo, a mí todo lo que esto me está quedando y estoy haciendo como reflexión y un recuento de la vida de mis hijos, ¿no? Que también son de 19 y 16 años. Yo recuerdo, quizá por eso les gusta la lectura, ¿no? Yo recuerdo, nosotros somos de Guadalajara, pero vivimos en Querétaro, ¿no? Entonces, cuando mi hijo estaba pequeño, viajábamos, bueno, cuando los dos, pero sobre todo mi hijo al principio, ¿no? Que estaba nada más él. Viajábamos de Querétaro a Guadalajara, pues es un viaje no tan corto, ¿verdad? No es de una hora, de media hora, y pues no se dormía las 3 o las 4 horas que duraba el viaje, ¿no? Entonces, recuerdo que en algún momento, además de ir escuchando música, pues ideamos ir, yo estaba leyendo en aquel entonces los libros de Harry Potter, a mi hijo como que le empezó a gustar porque empezó a ver una película, y entonces me decía, a ver, pero cuéntame el libro, ¿no? Y entonces yo se lo contaba, pues lo que me acordaba del libro, ¿no? Que estaba leyendo, y después, pues eso, digo, empezó por eso, pero pues luego fue, y ahora contemos otra cosa, y ahora contemos otra, y creo que eso lo hizo a él y después a mi hija, ¿no? Después cuando llega mi hija, que esos viajes los seguíamos haciendo de la misma manera, después desde Toluca y ahora desde Monterrey, pues a contarnos esas historias, ¿no? Y con esas historias, pues lo que generó fue, pues me interesa leer, me interesa conocer, quiero saber más. Y entonces, por eso, como bien dices, desde bebés los puedes empezar, como dijiste, desde el vientre, los empiezas a estimular, a generar eso para que los niños vayan adquiriéndolo, ¿no? Y entonces, entre más temprano lo hagas, pues más en su favor para que sí tengan un buen desarrollo, pero además, como dices, tengan ese derecho a la palabra y tengan, digo, yo como derecho a la palabra también entiendo es, pues puedo argumentar cuando tú me cuentas algo, cuando tú me quieres platicar algo, o cuando tú me quieres contar una mentira y no es cierto, ¿no? O quiero estar enterado de lo que vive en el mundo. Y la realidad es que hoy, al menos con mis hijos y algunos de sus amigos, sí lo que veo es si hay un interés por lo que pasa en el mundo, y a lo mejor nosotros, al menos yo a esa edad, quizá no tenía ese nivel de conciencia, quizá porque pues no empecé antes que ellos, ¿no? Antes como ellos, ¿no? Entonces eso está muy, muy padre. Y creo que algo que ayuda mucho, al menos yo lo viví en Querétaro, ya acá en Monterrey no, porque mis hijos estaban más grandes, es estas bibliotecas, este concepto de bibliotecas infantiles, ¿no? Platícanos, ¿qué es una biblioteca infantil? O sea, ¿qué genera, qué ayuda, de qué se trata? Bueno, las bibliotecas infantiles, digamos que son espacios especializados, bueno, que tienen como libros más pensados para el público infantil, ¿no? Aunque sabemos que la literatura no tiene de pronto como una etiqueta, pero sí, digamos, está como más pensado para esta población, ¿no? Porque, bueno, entraremos aquí a una discusión de si la literatura es infantil o juvenil o para adultos o es literatura, ¿no? Pero sí, lo cierto es que sí hay libros que sí están como más pensados para los más chiquitos, aunque nos pueden gustar también a los adultos, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo mostrar este libro, ¿no? Que tenemos en la biblioteca infantil, que se titula ¿Quién soy? Es de Editorial Convel y dice así, ¿no? ¿Quién abre los ojos al caer la noche? Soy yo, el búho. Crack, 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 crack. ¿Quién va saltando entre los nenúfares? Soy yo, la rana. ¿Quién come goloso la miel de las abejas? Soy yo, el oso. Y bueno, yo veo que tú y Héctor sonríen cada que ven esto. Esto también es para los adultos, ¿no? Y bueno, lo podemos pasar. O un libro en donde hagamos preguntas, que solamente haya preguntas. Y este es un libro de Anaya que se titula Pregúntame. El autor es Ante Dam, no sé si así se pronuncia, pero podemos abrirlo en cualquier lado y dice, ¿qué harías si fueras rey? ¿Qué harías, Héctor, si fueras rey? O tú, Juan, ¿qué harías si fueran rey? Wow. Pues ayudar a mucha gente si está en mis manos, tal cual. Sí. Bueno, Juan, ¿qué cosas quieres guardar para siempre? Híjole, todos los recuerdos sobre todo con mis hijos y de mi infancia. Ajá. ¿Creen que existen los fantasmas?
Más o menos. Más o menos. Depende si se nos ha parecido alguno, ¿no? Sí, Pues sí, sí. una biblioteca, dice Juan Villoro en un libro maravilloso que tiene, que se titula El libro salvaje. Una biblioteca es un armario, ¿no? Una biblioteca, hay muchas cosas que descubrir. Se dice, Gabriel Said dice, tiene un libro muy, muy lindo que se titula Los demasiados libros, y dice que los libros son letra muerta hasta que entran en contacto con los otros. Entonces yo creo que una biblioteca, y una biblioteca infantil está llena de historias, está llena de palabras, y lo que hacemos los adultos, los mediadores que estamos ahí, es compartir esas historias con los niños para que ellos a su vez puedan hacerlas suyas, hacerlas propias y después compartirlas con otras. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene también la lectura y las buenas historias es que nos dan la posibilidad de hablar con otros, ¿no? De compartir, ¿sí? De dialogar. Gabriel Said, que tiene este libro de los demasiados libros, él dice que a veces estamos muy preocupados porque en México no se lee, etcétera, etcétera, ¿no? O que no, o que leemos muy poquito, y dice, bueno, más bien deberíamos de estar preocupados porque cuántas personas tenemos que tienen una carrera y no leen, ¿no? Y que un buen libro, siempre un buen libro va a ser aquel que da esta posibilidad de dialogar. Y creo que los niños son muy, 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 muy sensibles a esto y siempre quieren compartir. Entonces, una biblioteca infantil es un espacio en donde los niños, junto con sus acompañantes, que pueden ser su mamá, su papá, tiene que ser un adulto que esté a cargo de ellos, puedan compartir un momento en donde conozcan historias, disfruten, exploren el acervo y puedan compartir con otros, ¿no? Eso para mí sería una biblioteca infantil. O sea, es un espacio, ¿no? Al final es un espacio de convivencia, no solo de ir a leer, sino es un espacio de convivencia, por esto que hablas, ¿no? No es el niño va solo y es una guardería y ahí lo dejas y ahí te ves, ¿no? Es un espacio que se genera también desde ese punto de vista, para esa vinculación padre-hijo, madre-hijo, ¿no? Hijo-hija, Sí. que ayuda también en eso, hasta eso refuerza, ¿no? Sí, y que eso nos ha costado un poquito de trabajo, la verdad, Juan. Bueno, Héctor lo sabe porque él estuvo ahí como papá en la biblioteca y los papás tenían que estar, ¿no? Porque no somos una guardería. Entonces, si nosotros queremos formar lectores o espacios en donde puedas estar y compartir con quién más que tus seres queridos, sí necesitan estar presentes. Entonces, sí, digamos que a veces hay papás que llegan y dicen, ay, ¿se los puedo dejar? No lo puede dejar, pues se los lleva, ¿no? Decimos, no, aquí tienen que quedarse con sus niños porque, y es muy rico porque de pronto nos pasa que los papás se descubren como lectores, porque también es cierto, nuestras generaciones, bueno, yo voy a hablar por la mía, ustedes son más jóvenes, pero no había una biblioteca en donde yo vivo, no había una biblioteca, había una biblioteca pública, pero era tristemente en nuestros países muchas bibliotecas públicas, de hecho se dice que son bibliotecas de los pobres. ¿Por qué? Porque tienen material que ya la información no sirve, ¿no? O no tienen libros que sean atractivos y entonces nadie las visita. Y pues eso, no tuvimos como esta posibilidad y muchos papás empiezan a descubrir como lectores y nos ha llegado a pasar que cuando es el momento de la exploración libre, los bebés andan allá metiéndose las canastas, haciendo torres con los libros y los papás metidísimos leyendo. Eso para nosotros es un gran punto, ¿no? Porque este papá que se convence, ¿no? Y que disfruta la lectura también va a ser un papá que eso lo va a hacer también en su casa, ¿no? Y ahí ya hay un pequeño cambio y eso es, pues muy importante. No, y además el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, si bien yo te puedo decir, oye, lee, pero si no me ves que yo leo, es decir, pues primero empieza a leer tú, ¿no? O sea, poniéndome en los zapatos de un pequeño, ¿no? Un niño, una niña va a decir, pues primero empieza por ti, ¿no? Y entonces es un ejemplo que básicamente te dice, mira, mi papá está leyendo, mi mamá, pues quién sabe qué está leyendo, a ver, voy a acercarme y si el libro está interesante y es para niños, pues qué mejor, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Y fíjate que me gustaría preguntarle a Betty o que nos platiques un poquito, amiga, de Biblioteca Infantil de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue un sueño que nos llegaste a contar en algún momento, pero pues el día de hoy es una realidad, ya varios años desde que ese sueño pues tuvo el soporte de un montón de gente y muchos hemos pasado por ahí.
y seguramente generaciones de niños que pasaron por meses, pues ya tienen 10 años, como esto que platicaba. Pero creo que más allá del el local, el acervo de libros, o sea, la cantidad de historias y el impacto que esto ha tenido en esta comunidad ha sido espectacular, y además a ti te ha abierto a vincularte con un montón de posibilidades en este mundo que eventualmente Eva Hanovitz te empezó a inculcar, pero también ya es un estilo de vida, pero además del estilo de vida tuyo, ha impactado a un montón de gente. Platícanos un poquito cómo ha sido esta experiencia con Biwak. Con la biblioteca. Mira, realmente no empezamos como biblioteca infantil, no empecé como biblioteca infantil, empecé a partir de esto de que me anima Eva a que yo lo haga acá en Querétaro. Empecé con los libros de Santiago, con los libros de mi hijo, los que iba ahí comprando de a poquito, y entonces pedí permiso. Hay un programa de educación inicial en su modalidad no escolarizada que se trabaja en algunas colonias, dándoles algunas pláticas a las mamás sobre el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces yo empecé a pedir permiso ahí para ir a leer con las mamás. Entonces llegué y me dieron chance de 10 minutos, pero esos 10 minutos después se convirtieron en 15, después en media hora y después me corrieron porque les quitaba el tiempo. Entiendo la postura porque, pues bueno, ellos tenían que cumplir su programa y ni siquiera fueron las promotoras ni las mamás los que no quisieron, sino en una ocasión nos tocó un inspector, ¿no? Que fueron a ver el trabajo y bueno, pues vieron que pues, nos llevábamos más tiempo. Y entonces yo hablé con las mamás y les dije, bueno, lo que yo puedo hacer, si ustedes gustan, es que nos veamos otro día y nos organizamos. Y así empecé, nos veíamos otro día que no era ese de su reunión, y entonces empezamos con media hora, después fue una hora, y después los que eran de una colonia cercana se enteraron, y un día saliendo yo de ahí, se acercaron y me dijeron, no, oiga, es que nosotros queremos hacer lo mismo que usted hace. Y yo les decía, bueno, pues ¿por qué no se vienen para acá? No, es que ya ves, somos de colonias diferentes. Entonces así empecé. Entonces iba un día a las 9 con ellos, a las 10 me iba con el otro grupo. Y de pronto, esto de que la vida va acomodando las cosas, me empiezo a conocer lo que era la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, en la Ciudad de México. Y para mí fue, wow, nunca había una feria así, y entré a un seminario en donde ese año se habló sobre la lectura con los más pequeños, y conocí a Yolanda Reyes, a Paco Abril, y bueno, para mí fue así como un wow, y ahí conocí a personas que me dijeron, oye, eso que tú haces, a lo mejor puedes buscar un financiamiento y para que compres libros, porque realmente yo ocupaba los libros de mi hijo. Entonces, bueno, me metí a la convocatoria, metí el proyecto, afortunadamente salió beneficiado, con eso pude comprar libros, apoyo para algunos estudiantes como becarios, y entonces empecé a ir a más colonias, después no solamente aquí en Querétaro, sino también en otros municipios como Corregidora, bueno, íbamos a Santa Rosa Jauregui, etcétera. Empezó a crecer, ¿no? Y de pronto, después de varios años, pues resulta que el apoyo se acaba, ya no había dinero para pagarle tiempo extra al chofer o para el diésel, para el camión. Y entonces fue como surge la idea de la biblioteca, ¿no? Dije, bueno, un día iba pasando por donde, en unas oficinas de donde está nuestro sindicato de maestros, ahí antes estaba la librería universitaria, y yo vi un salón solo, pero tenía duela, y dije, ay, esto puede ser una biblioteca. Entonces fui con el secretario particular del rector, en ese entonces el doctor Marco Carrillo, y le digo, oiga, doctor, ¿por qué no hacemos una biblioteca infantil? Y me dijo, ¿una biblioteca infantil en la universidad? Y digo, sí, es que ya no podemos ir a las comunidades. Me dijo, haz el proyecto y vemos. Entonces, armé el proyecto, se buscó un financiamiento y empezamos así, ¿no? Y actualmente, pues tenemos 3 bibliotecas infantiles, una en Querétaro, una en San Juan del Río y una en Cadereyta, y colaboramos con otros proyectos, colaboramos con la estancia infantil de la universidad, también con la Casa de la Cultura de la universidad, y estamos apoyando a 5 hospitales, ¿no? Hace ya como 6 años empezamos a trabajar con hospitales, estamos trabajando con 2 hospitales, 2 clínicas del IMSS, con el hospital en el Hito, el Hospital Infantil de Tratamiento Oncológico, empezamos el año pasado, y también empezamos a trabajar con adultos desde hace pues ya casi 5 años en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria con pacientes oncológicos.
Entonces, esta historia que empezó como mamá, ¿no? Que disfrutaba muchísimo la lectura con sus hijos y que tuve una familia que me acompañó, unos papás que se iban conmigo a llevar al nieto a los talleres de lectura y un hijo que ha ido aguantando el ritmo y las locuras de su madre y unos estudiantes que se han comprometido con el proyecto y una universidad que ha sostenido esto en el sentido no económico, porque realmente la universidad luego pasa muchos pesares, pero en lo que puede ha apoyado muchísimo y se lo agradezco, es que este proyecto que empezó así, pues ahora ha crecido a todo esto. Este año cumplimos 12 años como biblioteca infantil. Wow, wow. Sí, mira, la verdad es que cuando, o sea, quería escuchar esta historia y que todos los que nos están escuchando la puedan conectar, porque al final, tú lo decías, empezó como mamá con los libros de Santi y el día de hoy, pues, seguramente la numeralia te deja ver quién sabe cuánta gente ha pasado por ahí, cuántas historias se han contado, a cuántas almas se han tocado, y esa parte está como muy, muy, muy sensible, ¿no, Juan? ¿Cómo ves? Creo que es una semillita que deja justo eso, ¿no? Un posible fruto que a donde se vaya va a permitir que muchas personas conecten con estas historias y tal, ¿no? Entonces, wow, wow. Sí, la verdad es que es una labor muy padre porque pues genera un impacto, o sea, es una semillita, pero que está generando un arbolote y luego un bosque, ¿no? Así es como la veo, ¿no? Y es parte de irla empezando, porque sí, yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en Querétaro, no había una biblioteca como tal infantil, pero había espacios en las bibliotecas para los niños, ¿no? O sea, que no es el mismo concepto, ¿no? O sea, si bien es un espacio dentro de la biblioteca, pero no es una biblioteca como tal, infantil como tal, y qué padre que hoy pues ya hay tres, ¿no? Y pues ojalá que empiece a haber mucho más y que eso genere pues impactos importantes en la sociedad, ¿no? Porque seguramente este impacto pues es grande en la sociedad, ¿no, Betty? O sea, ¿qué es lo que Sí, tú has visto? ¿Qué es lo que nos sí, puedes mire, compartir de eso? no, yo he visto tantas cosas. Primero, mi pasión era pues trabajar con los niños, con los papás, y bueno, lo he disfrutado muchísimo, pero ahora el trabajar con los universitarios, el que ellos se vuelvan como agentes de cambio. Yo siempre que hablo con mi equipo, y yo te estoy hablando que después empecé con 3 estudiantes, y antes pues, del confinamiento, pues por el COVID, mi grupo de estudiantes es como de 110 estudiantes, donde la mayoría son voluntarios. Ahorita no somos tantos porque estamos haciendo todo por vía Zoom, y somos un equipo como de 40. Y hacemos sesiones, tenemos actividades toda la semana, de lunes a sábado, y por vía Zoom. Eso lo pueden encontrar en el Facebook de la Biblioteca Infantil. Pero ahora lo que me encanta es ver estas cosas que están pasando con los universitarios, porque ya veo a exalumnos que fueron colaboradores de la biblioteca y ahora van como papás, ¿no? O exalumnos que de pronto están en un trabajo y están llevando la lectura a esos espacios de trabajo. Entonces creo que eso va a generar, yo no creo en estos grandes cambios, yo creo que uno va sembrando cositas y de pronto cuando empieza a saber qué hacer y entonces se empieza a reproducir, esos son los cambios que realmente van transformando. Entonces ahora lo que me encanta es ver este trabajo con los universitarios. Yo de pronto cuando escucho que hay personas que se quejan y dicen, no, es que la juventud de ahora irresponsable y demás, no, yo creo que si les damos la oportunidad y les damos la confianza y creemos que pueden hacer las cosas, hacen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que ha sostenido y lo que sostiene al proyecto como tal, ya el proyecto existe sin mí, el proyecto existe ya por sí solo porque los universitarios lo sostienen y han hecho que sea posible. Y ya no solamente son estudiantes de psicología, tenemos estudiantes de fisioterapia, estudiantes de música, estudiantes de ciencias naturales. Entonces, es una, en donde, bueno, la lectura es como para todos, ¿no? Entonces podemos hablar de literatura, de ciencia, de arte, de tecnología, porque hay muchas áreas involucradas. Entonces yo creo que va por ahí ahora, ¿no? Estos cambios que empezaron con las familias, pero ahora estos cambios que los universitarios, que en los espacios en los que estén también puedan transformar.
Qué interesante, Betty, qué interesante como dices, todos los grandes cambios empiezan de pequeños cambiecitos y pequeñas cositas. Digo, lo platicaba con alguien hace rato de aquí del trabajo, que decía, oye, hay que hacer esto, y luego, y dije, son cositas, pero que al final van a generar un impacto grande conforme eso genere cultura, ¿verdad? O sea, cultura hablando de comportamientos similares. Y hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con esto de Mar Barflow, eh, que dice que si hay algún proyecto de bibliotecas móviles que conozcas, Sí, porque entiendo que ahorita lo estás haciendo medio móvil o medio remoto por la pandemia, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor eso se puede quedar o no, pero en el caso de las bibliotecas móviles, ¿hay Betty de esas? sí hay proyectos. Nosotros empezamos, digamos, como siendo móvil porque íbamos a las comunidades. Ahorita tenemos un proyecto ahí que se está cocinando, ojalá, bueno, vamos a ver más adelante. Pero sí, en México hay muchos proyectos interesantes, ¿eh? La verdad, hay muchos esfuerzos. En Oaxaca hay proyectos muy lindos, en Puebla, ¿no? Hay bibliotecas móviles, sí las hay. En Oaxaca hay todo un movimiento bien interesante, que yo creo que también si vamos compartiendo estas historias, la verdad nos vamos a dar cuenta de que somos muy buenos los mexicanos para compartir y para compartirnos, y yo siempre creo que nunca, que no hay proyectos todavía suficientes, que tenemos que seguir creando espacios en donde podamos compartir y compartirnos, que no importa quién lo haga, que lo que tenemos que tener como muy claro es el objetivo, ¿no? Son nuestros niños, no importa el nombre de quién, sino lo que les vamos a ofrecer. Entonces sí hay proyectos, y la verdad unos proyectos que, bueno, yo algún día digo, yo quiero ser algún día como ellos porque son muy buenos. Sí, porque sí, creo que somos muy buenos, somos creativos, y lo importante es que no nos gane el ego y que no digan, ay, ¿quién lo está haciendo? O sea, ¿por qué lo hizo él y no lo hice yo? Pues porque lo quiso hacer. Si te interesa, o ayúdale o haz algo tú, ¿no? Pero sí, en general creo que somos más buenos para criticar a veces que para construir sobre lo bueno, y creo que sobre este tipo de proyectos de los que hablas en Oaxaca y en diferentes locales, o el que ustedes tienen, En ahí Puebla, en Monterrey hay Puebla, cosas interesantes fíjate, también. o sea, hay que sumarnos y ahora sí que hay que subirnos a la ola para que la ola sea más grande, ¿no, Héctor? Sí, Guadalajara también tiene cosas muy lindas. Uh-huh. completamente. Y los espacios son espectaculares, Juan. Yo tengo bien claro acá en mis recuerdos, Betty. No sé si tú te acuerdas de eso. Santi tenía como 3 años, o quizá un poquito menos. No menos, quizá unos 2 añitos. Y hay un ¿cómo se llama? Un cuento que trae un delantal con changuitos, ¿no? Entonces, en esa ocasión invitamos a mi papá, pues un tipo, ya te imaginas, medio más reservado, que voy a andar haciendo yo ridiculeces y esas cosas. Y como iba el nieto, pues resulta que empezó ahí que dicen que, creo que era el de los Dicen que changuitos, los changos no usan sombrero porque los changos chicos. Sí, es el de los changos. el de los changuitos. Ajá. Entonces, pues ahí tenías que en una de las bolsas había un changuito con un sombrero, y a mi papá le tocaba empezar a convivir con su nieto, pero con este tema de la lectura o de las historias, interactuando con los niños, ¿no? Entonces, me encanta cómo nos cuentas esto, Betty, porque sin duda cuando algo hace eco y toca corazones y fibras, tiene un elemento multiplicador extraordinario, ¿no? Yo me quedé en aquella cuando eran 4 o 5 estudiantes los que tenías, y ahorita hablamos de 100 o inclusive más de 100 personas que han colaborado. Cuando ves eso, oye, ve el potencial de impacto que tiene, no solo en todos los que hemos consumido contenido en los espacios, sino en todas las personas que ven un potencial extraordinario en el hecho de compartir historias, de estimular a los niños a tener este derecho a la palabra, que más adelante les abre un mundo extraordinario de posibilidades, hasta interacciones con historias que ayudan a hacer llevadera la vida cuando la vida es un poco complicada, ¿no? En espacios de oncología, como bien nos decía Betty. Y bueno, Betty, una gran historia y algo que nos deja con grandes aprendizajes. Yo invito a toda la comunidad que nos está escuchando en Grow Together a que busque a Betty. Por aquí les pongo el banner nuevamente para que la busquen a través de Facebook. Si quieren aprender más o conectar con la Biblioteca Infantil de la Universidad de Querétaro,
o preguntarle, oye, estoy en tal estado, ¿conoces a dónde puedo ir? El tema es cómo hacemos esto más grande, porque eventualmente tiene muchos beneficios que ya algunos de ellos Betty nos ha compartido. Para ir cerrando, Betty, me gustaría preguntarte, ¿qué recomiendas a esos papás o a esas personas, no necesariamente papás, que nos escucharon hoy y que dijeron, ay, en la torre, ¿por qué sí le debería de estar invirtiendo tiempo a este tipo de cosas? ¿Me puede ayudar en cualquier esfera? ¿Qué les recomiendas para que puedan aprender, crecer y desarrollarse más con este tipo de actividades? Yo les diría a todas las mamás y los papás que nos demos tiempo de disfrutar, ¿no? Que dejemos de correr, que nos miremos más a los ojos, que podamos platicar. O sea, yo antes de decirles, bueno, vamos a ver los libros, yo les diría, primero hagamos como un alto, tengamos tiempo para eso, ¿no? Dejemos un ratito el celular, el control de la televisión, y eso, compartamos. Y antes de, bueno, y a lo mejor creo que me gustaría ponerte, te mandé unos links, no sé si podamos poner el de el estrés tóxico, porque ahora en todos estos estudios que, bueno, ya se hacen en relación a la salud y a la enfermedad, y ahora, bueno, también con todo lo que ha pasado con el COVID y el confinamiento y el estar aislados, hablamos de qué es lo que pasa con el estrés tóxico y cómo pues vivimos todo el tiempo así, estresados. Me gustaría que viéramos este videito y ahora lo comentamos. Venga. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. Listo. Pues eso, ¿no? Yo creo que vivimos todo el tiempo corriendo y bueno, el estrés no solamente se relaciona con esto, que a mí me impactó muchísimo el saber que de hecho hasta hay una modificación a nivel morfológico, ¿no? Sí. Del cerebro, sino también en nuestra vida como adultos, todo el tiempo estamos corriendo y todo el tiempo ya se sabe, o sea, ya la ciencia lo está demostrando, que enfermedades crónico-degenerativas están muy relacionadas también con el estrés, ¿no? Bueno, la alimentación, la falta de ejercicio, pero los niveles de estrés. Entonces, ¿yo qué les diría? Relajémonos, disfrutemos y que la lectura no se convierta en cuántas palabras tienes que leer por minuto o que me tienes que leer un libro si no te compro tal cosa, sino leamos, o sea, si nosotros otra vez, para transmitir amor por algo, pues hay que estar convencidos, leamos con ellos, compartamos con ellos, y no importa la edad. O sea, decimos de pronto con los más chiquitos, pero yo acabo de compartir algunas lecturas con ustedes, y bueno, creo que también, aunque seamos adultos, nos gustan que nos lean. Y las cosas pueden cambiar con encuentros, ¿no? De pronto decir, es que yo no tengo chiquitos, ya tengo grandes, ya no hay forma. Sí hay forma. Y esto puede cambiar con encuentros, ¿no? Busquemos estos espacios en donde
5 minutos, 10 minutos, pero desconectados de que si no tengo nada en la lumbre, de que a lo mejor descuelgo el teléfono, pongo en silencio mi celular, y después de eso, pues bueno, regresamos a lo mejor a lo cotidiano, pero que no lo hagamos con, pues de eso, ¿no? Como estresados, sino dedicándonos tiempo. Y además no solamente es tiempo para los otros, también es un tiempo para uno. Sin duda. Sí, sin duda, Betty. Oye, pues qué grandes reflexiones, fíjate. Hoy en la mañana yo estaba dando un taller de coaching y una de las reflexiones interesantes era que el día de hoy pareciera ser que el tiempo es el recurso más valioso que hay en el mundo, ¿no? Pero resulta que no, o sea, llegamos a la conclusión de que la atención es el recurso más valioso. El tiempo todos tenemos 24 horas, ¿no? Pero ¿dónde decidimos poner la atención? Ahí es donde se puede marcar la diferencia. Si la atención la pones en lo drástico y lo fregada que está la vida y la crisis y todo lo que falta, pues eventualmente tu sistema inmunológico y tu química cerebral pues van a recibir esos impactos del estrés porque todo el tiempo estás prestando atención a cosas que o que nunca van a pasar y nomás estás pensando que van a suceder, o a cosas que estuvieron en el pasado y les prestas más atención que los cambios que puedes hacer aquí y ahora, ¿no? Y cuando le prestas atención, bien decías ahorita, las historias, a disfrutar una buena historia, a sonreír, a mi hijo Santiago, uno de los libros que le cambió la vida fue Trucas, ¿no? De Juan Gedovius, ahí te imaginarás. Betty conoce esa historia, inclusive ya después Santi consumió otros libros más de Juan Gedovius. Todas esas historias y todos esos momentos de conexión de presente, pues son cosas que él sigue recordando y que tiene bien presentes. Y uno como papá que acompañó esa jornada, pues también son, como decía Juan, oye, ¿con qué te quedarías? Pues con los recuerdos, ¿no? De esas historias con los hijos. Y recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, fíjate que en alguna ocasión escuché a un autor brasileño, leyó un pedacito de una novela y decía que, bueno, la chica le reclamaba y le decía, es que ¿por qué tú nunca hablas de nuestro futuro? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Y un poco, ¿no? Lo confrontaba con esto y él decía, es que a mí no me interesa construir un futuro contigo, a mí me interesa construir un pasado. Entonces vayámoslo construyendo día a día. Pues creo que eso es lo que habría que hacer. El futuro nadie lo sabe, ¿no? Creo que construyamos pasado porque eso es lo que se queda en el recuerdo y eso es lo que se pasa por el corazón. Completamente. Y aprovechemos el aquí y el ahora, que luego en este disque multitasking nos perdemos, ¿no? Y no vivimos ni en el aquí ni en el ahora. Así es, así es. Pues, ¿qué sigue, Juan? Pues vámonos, Héctor, que te toca. Vamos con el resumen. Muy bien, queridos amigos, pues el día de hoy tuvimos la fortuna y la bendición de poder contar con la presencia de Betty Soto, una extraordinaria amiga y además una maestra de vida que nos trae la importancia de cómo enamorar a nuestros hijos de la lectura y cómo estas historias cambian vidas, ¿no? Y empezamos con la historia de Soy la Mosquito, que Juan y yo estábamos encantados escuchando toda esta poesía que nos llevaba por la vida de los mosquitos y cómo zumbando iban felices por la vida, eligiendo qué lugar picar en el cuerpo, pero que nos empieza a conectar con este mundo de las historias, ¿no? Y después, poco a poco, Betty pues, nos empezó a llevar con que las primeras conexiones que se tienen previos a la lectura está relacionado con estas historias que se cuentan. Y estas historias que se cuentan y que suceden antes de la lengua escrita, que van pasando quizá de generación en generación con el simple hecho de conversar con respecto a qué pasaba en esas historias, ¿no? Y nos dice que justo el vínculo con las historias te permite que esto sea divertido y que te permite también acercarte a la lectura de manera natural, porque pues una historia te va permitiendo acompañar la experiencia con la lectura de esa manera. Y después nos llevó Betty a conectar con cómo se va desarrollando el ser humano desde la etapa temprana. Betty se especializa en primera infancia hasta niños de 6 años, por ejemplo, y nos dice, oye, antes no se sabía mucho quizás sobre esto, pero el día de hoy se conoce y se sabe que los estímulos que se reciben a través de los sentidos desde antes de que el niño nazca, empieza a ayudarle a recibir y a otorgar información a través de diferentes estímulos para empezar a construir todo su sistema
neuronal y todo ese sistema que le permite empezar a interactuar con esos sentidos que eventualmente van a conectar con palabras y que poco a poco le van ayudando al niño a desarrollarse. Y nos decía, oye, pues desde la sonrisa natural y la sonrisa refleja, decía, y la sonrisa social, en donde el niño empieza a interactuar y decir, ok, sí, corresponde con la sonrisa, entre otros elementos, te permite empezar a darle esa validez que no necesariamente antes se le daba a los niños por el simple hecho de que si no, ¿cómo se llama? Si no hablaba, pues no era todavía persona, ¿no? O si no interactuaba, pues no tenía esta validez, o si no crecía y interactuaba de diferente forma, no tenía cierto nivel de validez. Y nos decía Betty, no, hombre, desde la semana 20 que empiezan a escuchar, empiezan a interactuar, ¿no? Y nos hacía esta conexión con cómo el bebé, pues desde el vientre materno se familiariza con el corazón de la mamá y que en momentos clave, cuando está muy desesperado llorando, el hecho de acercarlo con el corazón, en ese momento empieza, porque fue lo que lo acompañó durante todas esas semanas, más de 20 y tantas semanas, escuchando a su madre desde dentro, ¿no? Y bueno, poco a poco nos fue llevando, nos decía, oye, pues no necesita llegar el bebé o esperar a que el niño llegue a una edad escolar para que pueda recibir estimulación, ¿no? Y de pronto, pues nos pone algunos escenarios ahí, Betty, de que pues no son una tabula rasa o no están en blanco, sino que pues todos los seres humanos llegamos con cierto nivel de habilidades que nos permite interactuar con la realidad y que nos permite empezar a conectar con ella. Y por de ahí empezó la historia, nos empieza a platicar cómo en una interacción con su hijo Santi de meses, de pequeñito, pues empieza a ir a estas ¿cómo se llama? Estos cuentacuentos, ¿no? Y de la mano de Eva Hanovics, espero haberla dicho bien porque como que no tanto, pero Eva le dice, oye, pues está esa actividad y va a Betty cada 8 días a Ciudad de México a llevar a su hijo a que conecte con esto y es tal el entusiasmo que Eva le dice, oye, si no empiezas, ¿y por qué no empiezas a hacer algo así en Querétaro? Porque pues Betty estaba por allá. Y bueno, dice Betty, eso empezó a hacerse como una realidad, ¿no? No necesariamente empecé con la biblioteca infantil, empecé leyendo en una comunidad algunos libros, alguien le llamó la atención y me invitó a hacerlo en otra colonia diferente y de ahí se empezó a interactuar. Poco a poco se consiguió, ¿cómo se llama? Financiamiento para comprar libros y más tarde en la historia, pues hay la oportunidad de recibir apoyo para poder construir una biblioteca infantil después de un montón de interacciones. Y Juan le decía, oye, ¿y cómo son estas bibliotecas? Pues justo tiene literatura que conecta con las necesidades o los estímulos que los niños necesitan pequeñitos, ¿no? Son libros especializados para niños y bueno, por ahí nos mencionó un autor que no alcancé a tomar el nombre, pero me gustó el concepto de la biblioteca, es un almario, ¿no? O sea, una serie de gente que pone su alma, su vida en un libro y que simplemente algunos de nosotros prestamos nuestra voz para acompañar esas historias, ¿no? Entonces, pues empezó a leer con las mamás de estos niños. Después de ahí empezaron a verse un segundo día, se acercaron personas a conocer el modelo y pues en una feria infantil y juvenil en Ciudad de México, pues empieza a conectar con otras posibilidades para empezar a conseguir más recursos y poder financiar estos libros que les decía, ¿no? Poco a poco empiezan a integrarse estudiantes de la comunidad y con algunos apoyos ahí económicos, pues con algunos becarios y empieza a crecer este sueño. La biblioteca infantil de la Universidad Autónoma de Querétaro pues se vuelve una realidad hace 12 años y a través de esta biblioteca pues el día de hoy ya son 3 bibliotecas, Juan, y queridos amigos que hoy nos acompañan, en donde bueno, más de 100 colaboradores antes de pandemia y quizá el día de hoy 40 personas todavía conectando a través de la tecnología están compartiendo estas historias y están abriendo más y más momentos y lugares, experiencias para poder conectar con esas historias maravillosas que nos dan los libros. Al final de cuentas, pues nos dice Betty, y esto cruzó fronteras, llegó inclusive a hospitales a poder acompañar pacientes oncológicos, tanto niños como adultos. Y bueno, son momentos que inclusive pues reconfortan estas almas que están pasando por momentos complicados y pues ha sido una forma de conectar. Y Betty nos dice que de las cosas que más han impactado esta experiencia pues tiene que ver un poco con el trabajo con los universitarios, el que se da cuenta, Betty, que hay un montón de potencial en esta generación que hoy día es muy criticada por un montón de cosas, pero que si se estimula de la manera adecuada, pues ellos pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Después Marlene le pregunta por ahí, oye, bibliotecas móviles, y nos habla, Betty, de muchísimos
muchísimos proyectos que el día de hoy existen y pues basta buscar un poco para poder encontrarlos e interactuar con ellos, ¿no? Y al final le preguntamos, oye Betty, ¿qué le recomiendas a los papás que el día de hoy escucharon esto y quieren tomar la decisión de interactuar con la lectura de manera diferente? Y lo que nos dice es, dejen de correr, por favor, pausa, ¿no? Mirarnos más a los ojos, me encantó eso, mirarnos más a los ojos y empezar a invertir tiempo en poder conectar con estos peques, contar esas historias, son momentos de relax a final de cuentas, en donde podemos disfrutar el aquí y el ahora, y hace una invitación que se me hizo espectacular. La lectura no tiene que ser te tienes que leer tantas palabras y si no, no tienes esto, o pues te vas a tener que leer este libro, o de lo contrario, tal, y nos invita a compartir, a poder interactuar a través de compartir, y bueno, pues, queridos amigos, el día de hoy nos llevamos todos estos mensajes. Cada vez que te escucho, Betty, sigo inspirándome mucho por escuchando tu historia y todas estas conexiones que se hacen a través de lo que haces todos los días. Y bueno, antes de pasarle la palabra, quiero retomar un comentario por acá que nos pone Marlene nuevamente. ¿Alguna página en donde nos compartas encuentros de lectura o eventos de la Biblioteca Infantil para Padres de Familia? Soy maestra y pudiera haber algunos enlaces que nos recomiendes, o de mensajes motivadores o de flash para los papás y hacer conciencia. Sí, pues los invito a que conozcan nuestra página de la Biblioteca Infantil. Nos encuentran como Biblioteca Infantil Universitaria Querétaro. Tenemos muchos textos grabados, o sea, muchas lecturas completas ahí, videos, tenemos cápsulas de mitos, de leyendas, tenemos algunas actividades con una percusionista, de la Orquesta Sinfónica, y bueno, sí, pueden encontrar muchísimo material y por supuesto que lo pueden utilizar. También tenemos un canal de YouTube y también nos encuentran como Biblioteca Infantil Universitaria y subimos cápsulas de algunas sugerencias de libros, cápsulas que hablan sobre algunos temas como de ciencia, y bueno, los invitamos a que lo conozcan. Perfecto. Adelante, Juan. No, pues nada más agradecerte nuevamente, Betty, muchas gracias. Esperamos a todos los que nos escucharon en este momento y a los que nos escucharán ya que con los episodios grabados en las diferentes plataformas de YouTube, Facebook o Spotify, pues que les haya gustado, que se acerquen a este tipo de bibliotecas infantiles, que repliquen, que se sumen y que sobre todo que disfruten el espacio y el momento de una buena lectura, ya sea solos o acompañados, pero que lo disfruten y que pues seguramente eso va a generar cambios importantes en nuestra sociedad, que es al final lo que buscamos también en Grow Together, ¿no? Cómo desaprendemos para aprender y compartir y entonces transformarnos juntos. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, Betty. Excelente resumen, Héctor, como siempre. Y pues nos vemos la próxima semana, por acá, igual 8 de la noche, ya saben, síganos en redes sociales. Hasta la próxima. Chao, gracias. Que haya éxito, amigos. Bye. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.